La toma de decisiones acertadas hace que una finca ganadera genere cada vez un margen de ganancia mayor, sea más rentable y eficiente. Para esto, los ganaderos no solo deben conocer a profundidad los datos y variables numéricas de sus hatos, sino las estadísticas de la producción para la identificación de problemas y posibles soluciones. Cuando uno tiene la base de datos de la finca, y ahí están todos los datos, o del rancho, están todos los datos de partos, servicios, controles de peso, controles lecheros, etcétera. Y si ahí está toda la data, pues ahí debe estar la estadística para que me diga cuáles son los problemas que tengo en la finca. El problema es que muchas veces nosotros no sabemos cómo analizar esas estadísticas y se queda uno de pronto en el mundo de los listados, de las listas de animales en Excel, pero uno no logra llegar al mundo de las tasas, de los parámetros, de las estadísticas para análisis y toma de decisiones de verdad. Para facilitar este análisis, se desarrolló un sistema de inteligencia artificial contenido en un programa especializado que realiza los análisis de manera automática. Todo parte de sincronizar la base de datos de la finca en la web con el sistema de inteligencia. Cuando los datos llegan al servidor, se toman las estadísticas y se crea una especie de árbol donde se conectan todos los parámetros de la finca y se calcula la productividad de la misma, que debe coincidir con la real en la actualidad. La inteligencia artificial la utilizamos para poder entender el pasado, cuáles son los puntos críticos de la finca, en dónde yo tengo que enfocarme para mejorar, teniendo en cuenta la información histórica. Y la red neuronal nos permite identificar patrones en el sistema para poder hacer proyecciones futuras. El sistema de inteligencia artificial aplicado a la actividad pecuaria de precisión arroja entonces cuántos litros de leche se están produciendo al día en la finca, cuántos terneros se están destetando, en el caso de las ganaderías de carne, identificación de pesos, cantidad de partos, ganancias en kilos y cuál es la productividad anual. Entonces él te dice cuántos litros de leche estás produciendo al día y te da muy exacto, y te dice cuántos terneros estás destetando o kilogramos de carne estás produciendo al año y te da muy, muy cerca. Entonces, después de que el modelo logró integrar en un árbol todas las variables de tu finca y explica la productividad real, lo que sigue es que él usa un modelo heurístico y comienza a analizar los árboles en profundidad, con lógica difusa, en búsqueda cercana, cuáles son los indicadores críticos que tiene la finca. El sistema arroja cuáles son los efectos de los indicadores sobre la productividad, qué interacciones se podrían generar que compliquen la situación de la finca y al final analiza, compara y ordena los indicadores de mayor a menor relevancia desde el punto de vista de números y valores. Después de eso te da una cascada de explicación, donde te explica cuáles son los efectos del parámetro que identificó el sistema como crítico y te da acceso a información en línea en Internet de artículos científicos relacionados con los factores que están causando que ese indicador esté alterado. El programa genera una lista de factores asociados con la variable crítica, que se diagnosticó para que el productor identifique en campo qué puede ser realmente y así busque en la información científica y pueda construir conocimiento sobre cómo resolver un problema dentro de la finca. Entonces nos da una mano importante, digamos, a los profesionales y los productores en el tema de cómo analizar y procesar la información estadística que a veces, digamos, uno sabe que es muy importante, pero a veces no tenemos o el conocimiento, las competencias o el tiempo para sentarse a analizar eso de manera detallada. Y la computadora entonces en este componente, inteligencia artificial, te resuelve eso, ese aspecto y tienes una oportunidad de mejores decisiones para la finca. En diferentes experiencias se ha comprobado que algunos ganaderos analizan manualmente los datos de su finca e identifican cierto número de puntos críticos. Al pasar la base de datos por el sistema de inteligencia artificial, este identifica el doble de indicadores críticos. Esto debido a que un computador tiene la capacidad de integrar un alto número de variables simultáneamente y analizarlas a profundidad entre sí.